sus alas levantará, como las águilas, como las águilas, sus alas levantará. Sí, Señor, se cansará, caminará, no se fatigará, como las águilas, sus alas levantará, como las águilas, sus alas levantará. ¡Aleluya! Hosana al hijo de David. Hosana. Sí, Señor. Dios es bueno todo el tiempo. A ver, vamos a ensayar. Dios es bueno todo el tiempo. Mira, pero que lo escuchen. Ya va. Vamos a ensayar de nuevo. Pero que lo escuchen los vecinos. Bueno, también. Pero ¿sabe quién quiero que lo escuche? Cuando usted lo diga con voz de trompeta. ¿Sabe quién quiero que lo escuche? Quizás, también. ¿Sabe qué? Los problemas, los conflictos, las situaciones, los ataques del maligno, que todos ellos, que hay un nombre, sobre todo nombre. ¿Sabe? Cuando la palabra dice que hay un nombre sobre todo nombre, no te creas solamente que está sobre el nombre de Ernesto y el nombre de cada uno de nosotros. No, está también sobre todo nombre de problemas, conflictos, enfermedad, situaciones, ataques y demás. Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. Aleluya. Dios, maravilloso Dios. Quiero leerle, nos sentamos. Gracias, hombres y mujeres valientes. Aleluya. Pero quiero leerle el salmo que acabamos de leer, una porción, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Y espero que estas palabras en esta versión, que la podemos comprender porque es nuestro lenguaje común, espero de que ellas atraviesen tu corazón y separen tu vida, que nuestras vidas sean separadas de todo problema, conflicto, ataque del maligno, y de esta manera te puedas levantar con autoridad. Dice así Salmo 27, palabra de Dios para todos. Vamos a estar leyendo algunos versos nada más. El Señor es mi luz y mi salvación. No hay más nada ahí. Ya eso está declarado así de esa manera. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? Por eso desde el principio estoy hablando de hombres y mujeres valientes, guerreros del Altísimo, valientes. Un David valiente que no le temió para nada a ese gigante grandotote con una tremenda espada y una armadura poderosa. Hombres y mujeres valientes. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida. Así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, serán ellos los que tropiecen. Aleluya. Y caigan. Ellos van a ser los que van a tropezar con su propio ataque. Créelo, eso es para ti y para mí. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Da igual si es un ataquito o un atacote o un ejército o un enemigo. No temeré mal alguno. Tú no temas mal alguno. No temas mal alguno.
Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero. Yo le añadiría, esto es lo que más quiero en mi vida. Recuerda, estas son palabras del salmista David. Amén. Gracias. Solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Aleluya. Así podré disfrutar, gustar del don celestial. ¿Verdad? Así podré disfrutar del placer de estar juntos al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa y me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. Y el último verso, que lo leímos todos juntos, dice así: mientras aguardan, confiaré en el Señor. Sean fuertes y valientes. Esperen que el Señor les ayudará. Aleluya. Cuando uno lee esta porción en Reina Valera del 60, pues es poderosa esta palabra, ¿sí o no? Pero cuando tú la puedes leer en la versión, el idioma que tú y yo hablamos comúnmente, entendemos la profundidad a donde Dios quiere llevarnos, a donde Dios quiere llevarte a ti. Conflictos todos los días tendremos, ataques todos los días tendremos, situación todos los días, escasez todos los días. Pero lo que sí estaremos seguros es que el Señor te va a llevar a un lugar tan profundo donde las raíces de tu fe van a afianzarse en los cimientos de la palabra del Señor, y tú, como árbol plantado en corrientes de agua de vida o viva, vas a dar fruto a 100%. Amén. Amén. Todos vamos a dar fruto a 100%. Solo quería regalarle esta porción de la palabra. El Señor me la estaba dando allí en esta versión cuando estábamos leyendo con mi hermana Daisy esta porción de la palabra. Palabra poderosa. Créalo, hermano. Créalo. Gustar del don celestial, estar bajo la sombra del omnipotente, es lo mejor que a ti te ha podido pasar. Créalo que es así. De esta manera pasamos al estudio que estamos llevando, y por el tiempo, igual como es costumbre, voy a esforzarme para ser breve. Y ya estamos en el estudio número 14 de la carta o el libro a los Hebreos. Y esto tiene que ver con la antesala que tuvimos el domingo antepasado con nuestro hermano Carlitos y el domingo pasado con nuestra hermana Aliocha. Ellos prepararon la antesala para el día de hoy. Gracias a Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso del 1 al 3. Ya estamos terminando. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A qué? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y si usted se está dando cuenta, el Señor está permitiendo que la congregación, la cosecha, o mejor dicho, la iglesia presbiteriana Shalom Congregación, la cosecha, está afianzando sus raíces, está afianzándose
en el cimiento que es la palabra de Dios, para poder transmitir la palabra, para poder enseñar la palabra a otro, para poder evangelizar con efectividad. Hay ciertos principios que debemos de cumplir, y uno de ellos es que para poder yo enseñar la palabra de Dios, primero debo de yo recibir la palabra de Dios, segundo debo de yo vivir la palabra de Dios, y tercero entonces puedo transmitir la palabra de Dios, porque si no nos han dado la palabra de Dios tal cual como ella fue establecida, entonces vamos a ser un árbol torcido y vamos a crecer de repente, pero torcidamente, y los frutos que vamos a desarrollar de repente no van a ser tan perfectos. Allá en el campamento donde vivíamos en Venezuela, teníamos creo que eran como 11 árboles inmensos de mangos. Bellos esos árboles, hermosos. Ahí está Jonathan de testigo. Pero todo el fruto que daba era fruto lleno de gusanos, malo. Y créanme que había muchos de ellos que no se podían consumir, se podrían los mangos allí. ¿Ven? Se podrían. ¿Por qué? Esto lo podemos llevar a la vida espiritual nuestra, donde dependiendo del cimiento que tú y yo nos estén dando, dependiendo entonces del desarrollo nuestro, y el producto será un buen fruto o un mal fruto. Y ese es el objetivo que estamos llevando en todos estos estudios. Quizá usted dirá, uy, pero son como que un poco canzones. No, hermano, no son canzones. Cuando usted comience a leer, digamos, yo pregunté hace unos domingos quién ha leído la Biblia completa. No me levanten la mano. Y algunos, qué sé yo, otros, así que sé cuánto, ¿verdad? También pregunté, hice una pregunta hace varios domingos, ¿quién ha leído toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Verdad? Algunos me dicen, uy, no, cuando llegué allí a Levíticos, que empecé a chocar con todas aquellas leyes y ritos y ordenanzas, y ya no pude más. Lo encontré muy aburrido. Y créame que sí es verdad, porque yo la primera vez que la leí de esa manera, llegué a Levítico y ahí me quedé. Créame que a mí me pasó, así que si a usted le pasó, no se preocupe, estamos todos en lo mismo, en el objetivo de ser perfeccionados por el Señor. Pero cuando alguien me enseñó que la palabra de Dios tenía un sentido cronológico y que tenía la palabra de Dios solo un mensaje importante, no es que los personajes que vemos en la Biblia no son importantes, todos son importantes, pero hay un mensaje muy importante que señala un evento, y es el evento de la venida de nuestro Salvador. Toda la palabra de Dios, cuando empecé a entender esto y empecé a ver en cada ley de Levítico que cada una de ellas señalaban al que había de venir, cuando empecé a leer allá en Éxodo y empecé a leer toda la construcción del tabernáculo, qué aburrido, cuando ahora entiendo de que cada detalle de ese tabernáculo, y para allá vamos a estudiar el tabernáculo también. Y me doy cuenta de que cada elemento, cada ley, cada sustancia que hay en toda la palabra de Dios reflejan o señalan al que había de venir, al Cordero de Dios. Aleluya. Entonces me animé a leer la palabra de Dios completa, porque ya le hallé sentido a la palabra de Dios. Y créanme que fue una gran bendición. Fue una gran bendición esa experiencia. Te animo a que lo hagas de esa manera. Te animo a que si no te atrae, porque puede pasar, a mí me pasó, recuerde, ya lo dije, buscas una Biblia de estudio y vas leyendo y vas viendo los comentarios, y vas leyendo y vas viendo los comentarios, y ellos te van a ayudar mucho. También te voy a dar otra herramienta que la puedes buscar en internet. Si tienes Smart TV o YouTube o lo que sea, lo puedes buscar, porque ahí está. Puedes buscar
los 10 mandamientos. Toda la serie de los 10 mandamientos que están allí de Moisés, una novela hermosa, brasilera, hermosa. Aprendí muchísimo con ella. Después puedes ver La Tierra Prometida, que es otra novela que le sigue a Josué, con Josué tomando la Tierra Prometida, hermosa también. Y así hay muchas series hermosas bíblicas que usted puede buscar. De esta manera, estamos hablando acá o leyendo todo este pasaje y nos encontramos que hablan allí o que detallan allí 6 puntos o elementos muy importantes en ese cimiento que tú y yo debemos de tener firmes, cimientos firmes, sólidos y que no podemos pasar por alto. El autor a los hebreos lo señala en este orden consecutivo. Número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Bueno, voy a leer entonces el final del 1 en adelante, 1 y 2. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ese es el orden cronológico. Ese es. Las doctrinas fundamentales de la fe cristiana o enseñanzas básicas de cada creyente son aquellas que todo cristiano debe tener como cimiento sólido en su fe. No podemos, hermanos, es imposible vivir una vida cristiana verdadera sin tener el conocimiento de estas doctrinas básicas. Por eso las estamos estudiando y quizás usted diga, ay, pero son un poco cansonas. Pero tienes que conocerlas. Tienes que saber tus raíces. Y tus raíces, alguien dice, bueno, pero las raíces de todo creyente es las raíces hebreas. Tenemos que volver a las raíces hebreas. No, esas no son las raíces tuyas y mías. Las raíces tuyas y mías están en los cimientos que enseñó nuestro Señor Jesús, establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? No son raíces hebreas. Es el conocimiento de nuestro Señor Jesús y que los apóstoles se encargaron de desarrollarlo por el poder del Espíritu Santo de una manera clara, sencilla, pero que tú y yo ahora tenemos que poner en práctica. Y de esta manera no se concibe un creyente si no tiene este orden o no conoce o no experimenta este orden, digamos, de alguna manera cronológico de estas enseñanzas. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. De esta manera está cronológicamente, ¿sabe qué? Tu vida y la vida mía organizada. Estuvimos estudiando, por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas, ya lo hicimos. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos incluidos, ¿sabe dónde? En el pasaje que el apóstol Pablo estaba desarrollando en Romanos capítulo 3. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ya tú no estás en ese panorama, ¿sí o no? Levanten la mano los que salieron de ese panorama. Aleluya, porque ahora tú sí buscas a Dios. Entonces ya tú no estás en el desarrollo de la carta a los Romanos capítulo 3. Pero antes sí estabas. Antes sí estabas. Ay, hermano Ernesto, pero yo nací en el evangelio. Usted no nació en ningún evangelio. Usted nació en una familia creyente. Papá y mamá son creyentes, pero usted no ha nacido de nuevo todavía. Porque usted no conoce la verdad. Y ahorita vamos a ver algo de eso, con relación a eso. Entonces, cuando usted nació de nuevo, conoció al Señor, tuvo un arrepentimiento de obras muertas. Y entonces ahora pasa a la fe en Dios, cree en Dios, le cree a Dios, perdón, es la palabra correcta. Le cree a Dios, porque recuerde, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios.
¿Alguien me puede ayudar? Si entiende cuál es la diferencia, por favor. La diferencia entre creer en Dios o creerle a Dios. ¿Alguien me puede ayudar? La obediencia. Correcto. No. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no está haciendo lo que Dios nos manda. Es correcto. ¿Ven? Es correcto. Y lamentablemente hay muchas iglesias, por no decir todas las iglesias, yo diría mejor entonces todas las iglesias, ¿verdad? Que están llenas de personas que creen en Dios. Pero no todos, créanme hermanos, no todos los que están dentro de una iglesia le creen a Dios. ¿Saben por qué? Te voy a poner solo un ejemplo. Y de repente llegan los ataques, los conflictos, las amenazas de este mundo, el desastre global que créeme, que está en candela, y de repente empiezan y dictan una ley y dicen, todas las iglesias tienen por obligación, y créanme que para allá vamos. Si se le aparecen dos personas, aunque no sean de la congregación de la iglesia, y quieren casarse del mismo sexo y quieren casarse, usted está en la obligación de casarnos. Si no, todo el peso de la ley recae sobre usted, como pastor, como ministro del evangelio. Créame, hermano, y de repente llegan esas dos personas. Créame, yo en mis oraciones le digo, Señor, no me pongas en esa posición, que no llegue nunca a esa posición a mí, Padre Santo. Que no llegue. Y de repente llegan esas personas, yo quiero casarme, no, yo no te puedo casar porque eso es sacrilegio. Y de repente entonces esa persona me acusan y listo. ¿Y para dónde voy? Para la cárcel. Bueno, allá en la cárcel también se necesita del evangelio, y allá predicamos el evangelio también. Pero créame, hermano, créame, y de repente yo le digo al Señor, bueno Señor, yo te voy a creer a ti, que eres tú el que me estás llevando a esa cárcel a predicar el evangelio. Pero usted se imagina que yo le diga, bueno, casémonos. Carlito, venga, por favor, me acompaña aquí, ¿sabe? Para compartir el pecado con Carlito. Sí, ¿verdad? Acompáñame aquí, hermana Tulia, cante usted con Daisy unos coritos ahí de matrimonio para compartirlo, porque no quiero llevarme todo el pecado yo, toda la carga. ¿Ven? Entonces, ¿le creí a Dios? No le creí a Dios. De repente llegan tantos ataques a tu vida, poderosos ataques, yo lo sé, también puede pasar de repente y te sientes destruido, destruida, afligido, quebrantado, eso puede pasar, pero que esos ataques te dominen a ti, entonces no le has creído o no le he creído a Dios. Acabamos de leer Salmo 27, versión Reina Valera del 60, palabra de Dios para todos. De esta manera, la diferencia que hay, como decía mi hermana Tulia, es que todo el mundo cree en Dios. Hermano, podemos hacer ese ejercicio y podemos salir un momento, interrumpir el servicio, y podemos salir un momento y cada uno le va a preguntar a la primera persona que se encuentre en el parque, digamos, ¿tú crees en Dios? Créame que todo el mundo te va a decir que sí. Todo el mundo te va a decir que sí. Y vas a alguna iglesia y créeme que más de la mitad te va a decir que sí. Pero algunos te van a decir, no, yo no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Creo en Dios a mi manera. ¿Ven? Pero creerle a Dios solamente es para los hombres y mujeres valientes. Y ese es el reto que te dejo hoy. Sé hombre, sé mujer valiente, hermano. Cree en Dios de esa manera. De esta forma estuvimos hablando, sí, ya del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar rapidito en unos minuticos de la doctrina de bautismos, en plural, porque así es como está escrito ahí. Léalo allí, por favor. Léalo allí. Estamos en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 2. ¿Cómo dice el final? De la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección. Pero, la doctrina, ¿cómo dice? La doctrina de qué? De bautismo. De bautismos. ¿Ok?
Entonces cabe una pregunta, porque o el autor se equivocó, o entonces hay más de un bautismo, ¿verdad? Porque él está hablando en plural, perdón, no en singular, está hablando en plural. Doctrina de bautismos. Entonces cabe la pregunta de que hay muchos bautismos. Pero hay un problema, hermano Ernesto. Efesios 4, capítulo 4, verso 5, ¿cómo dice? Vamos a ver cómo dice. Dice, y otra vez aquí, no entrarás en mi reposo. Efesios 4, Efesios 4, capítulo 4, verso 5. ¿Cómo dice? Un Señor, una fe, un bautismo. No inventen más. Pareciera. Sin embargo, hay personas que dicen de que en la palabra de Dios o en toda la Biblia se recogen 7 tipos de bautismos. Otros dicen 5 tipos de bautismos y otros dicen 3 tipos de bautismo. Al final no se ponen de acuerdo entre todos. Pero a ti y a mí en este tiempo los que nos interesan son 3 bautismos y son los que vamos a estudiar rapidito. Lo vamos a hacer de esta manera y lo primero que vamos a tocar, o el número 1, está en Mateo 3:1 y tiene que ver con el primer punto de los 6 elementos de la doctrina o fundamento de la fe, que es el arrepentimiento de obras muertas. Y está en Mateo capítulo 3, verso 1. Alguien me lo lee, por favor. Y otra persona me va a estar buscando Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Y me va a estar ayudando también. ¿Sí? Mateo 3. ¿Sí? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Mateo 3, 1. Perdón, mi hermana. Y otra persona va a buscar el mismo capítulo 3, del 13 al 17. Hermana Tulia, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha... ¡Aleluya! Arrepentidos porque el reino de los cielos, palabra de Dios para todos. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, yo no veo ningún reino de los cielos. Y la gente de repente, yo me imagino ese momento. La gente allí yendo a donde está Juan el Bautista y ese loco allí vestido con pieles, allí comiendo, solamente alimentándose de grillos o saltamontes, y de repente este loco quizás con 2 o 3 saltamontes, no sé. Visualicen la idea, el panorama. Y este loco decir, arrepentidos y bautícense. Y de repente ve a alguien por allá y dice, aguanta. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente, bueno, yo no veo ningún reino de cielo. ¿Dónde está? Yo creo que a alguien le pasó por la mente decir, ¿dónde está el reino de los cielos que este hombre está manifestando aquí? Yo no veo los cielos, están las nubes, están todo lindo. No hay ni tan siquiera un arcoíris. ¿Qué pasó? Y quizás no entendían de que la persona que estaba caminando hacia él, aleluya, era el cielo mismo, la gloria misma, la deidad del Altísimo, en 2 pies andando hacia Juan el Bautista. Por eso él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es bautizado. La persona que tiene, y vamos a complementar el pasaje de Juan el Bautista. ¿Qué tiene ese pasaje? 3:13. ¿Quién tiene el 3:13 al 17? En voz alta. Sí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió,
Lea ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después se fue bautizado, Sí. subió luego del agua y he aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es el Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Le voy a desarrollar este pasaje. Y se lo voy a... ¿Cómo que se dice, mi hermano? Ilustrar. Se lo voy a ilustrar. Después que ese hombre, todo vestido de piel de camello, de animal, todo peludo, decir, este hombre, arrepiéntanse y bautícense, y de repente cambia, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y de repente llega este hombre. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Yo soy un... ¿Sabe lo que le estaba diciendo Juan a Jesús? ¿Qué? Yo soy un pecador, un simple hombre mortal. Tú vienes a mí para que yo bautice. ¿A quién? A Dios mismo. Aleluya. ¿Cómo yo te voy a bautizar si yo necesito ser bautizado por ti? Yo necesito de lo que tú traes. Mire lo que dice. Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque ahí viene. Así conviene que cumplamos toda la justicia. En otras palabras, todas las escrituras que se cumplan en mí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted se dio cuenta de lo que Juan el Bautista dijo al principio? ¿Qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿sabe lo que pudiera haber dicho Juan el Bautista? El reino de los cielos está aquí. Aleluya. Ya no está cerca, está aquí el reino de los cielos. Y ese es el primer bautismo, o la doctrina de bautismos que tú y yo tenemos que conocer como cimiento, como roca firme en tu fe y en mi fe. El bautismo de Jesús, cómo fue, por qué fue, para qué fue. Ya sabemos que cómo fue, ya sabemos para qué fue, ¿verdad? Para cumplir primeramente las escrituras, y luego para dejar el modelo de lo que iba a pasar ahora más adelante, ¿verdad? De tal manera de que ahora, después que ya el reino de los cielos ya no es que está cerca, está aquí el reino de los cielos. Juan el Bautista a sus discípulos, y ahora el reino de los cielos que está aquí les dice a sus discípulos, y te dice a ti y a mí también. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí tenemos el segundo bautismo que vamos a estar desarrollando. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que tú y yo estamos pretendiendo hacer ahora con las células de estudio bíblico Oasis de Bendición. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Yo no soy el hombre orquesta. Créame, yo no soy. Hay domingos aquí que me toca hacerlo todo. No sé si usted se ha dado cuenta. O porque mi hermana está de misión, porque mi hermana Tulia, la misionera nuestra, aleluya. O por cualquier razón me toca a mí hacerlo todo. No. Ir y hacer discípulos. Todos vamos a servir al Señor. Todos vamos a trabajar. Todos nos vamos a multiplicar. Porque el reino de los cielos se te acercó. No. Porque el reino de los cielos está en ti. El reino de los cielos está en ti. Y dice Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora,
ya la cosa entonces se está extendiendo, porque ya ahora es el propio reino de los cielos que está aquí o que estaba ahí en ese momento diciéndole a sus discípulos: bauticen, salgan a bautizar. Pero no era Juan el Bautista el único que podía bautizar. No, ahora ese poder y autoridad lo tienen todos mis siervos y mis siervas, todos. Bauticen. Y usted dirá: bueno, pero pastor, pero los únicos que pueden bautizar son los ministros del evangelio, los únicos que pueden. ¿Quién dijo eso? Usted se imagina, digamos, mi hermano Hernán, disculpe que le tome de ejemplo, y mi hermano Jonathan. No, Jonathan, no, porque otra persona X. Y de repente mi hermano Hernán es cosmonauta. Pero de repente hubo un accidente, un conflicto allá y le voy a hacer una historia real que el Espíritu Santo me está trayendo a la mente ahora mismo, después de esta. Y de repente hay un conflicto, un accidente en el espacio, y Hernán es creyente y le está predicando a los otros cosmonautas que están allí, y yo quiero ser bautizado. ¿Qué problema, mi hermano Hernán? ¿Cómo usted va a bautizar a una o dos personas en una nave espacial donde no hay agua, no hay un charco, no hay nada, no hay un río, no hay una playa donde podamos bautizar? Y aquí quiero que Jonathan me coloque 4 fotos para que ustedes vean que el problema no está en el lugar o la forma cómo te bautizan. El problema está en tu corazón y en mi corazón, cómo yo asimilo ese bautismo. Y le voy a poner 4 fotos acá y hago una pausa en tu historia, Hernán. Porque de repente Hernán aprovechó y llegó, en lo que va poniendo la foto, y llegaron a la cápsula después que los bautizó. ¿Cómo los bautizó? Hasta con saliva los bautizó. La botellita de agua. Porque no tuvieron tiempo de ir a la cocina y a buscar un poquito de agua. Te voy a bautizar con lo que tengo. ¿Con qué tengo? Con saliva. Porque el problema no está en la forma o el lugar, el problema está en tu corazón y en mi corazón, cómo yo asimilo ese bautismo. Hay una de las ideas. Yo me bauticé en Cuba por un pastor, Enrique Piñeiro, uno de los copastores de mi iglesia. La otra, abajo jovencito ahí, ¿sí? Uy, ¿qué me pasó? Se parece a Vicente. ¿Qué me pasó? Se parece a Vicente. ¿Quién es esa que se está bautizando? Aliocha. En el mismo lugar que yo me bauticé, ¿verdad? Yo primero me bauticé el año anterior, después se bautizó Aliocha. El que está allí es nuestro pastor, el reverendo Alejandro Nieto Selle. Él falleció, está con el Señor, pero un gran siervo de Dios. Y allí se bautizó Aliocha. Y la otra, vamos a ver qué pasa con las otras 2 fotos. A ver dónde se bautizaron, cómo se bautizaron, no sé. Ay, ¿quién es? ¿Quién será ese? El río Jordán. Jonathan. Ay, Dios mío. En la playa. Uy, qué rico. En una playa en Cuba. Fíjense, no fue allá en el bautisterio y pudieron ir allá al bautisterio porque es la misma iglesia. Ya yo estaba en Venezuela en ese momento también. Y Jonathan fue bautizado por el pastor Ernesto. Ay, se me olvidó el apellido. Y seguimos acá. Herrería. Y seguimos la cuarta vez. ¿Quién está? ¿Sale por ahí? No sé. Daniela. Wow, se bautizó en un estanque en Venezuela. Y si usted se da cuenta, hermano, los 4 nos bautizamos dispersos, como Dios lo permitió en ese momento, como Dios lo permitió. El problema entonces, mi hermano Hernán bautizó con saliva a sus 2 compañeros, pasaron a la cápsula y lograron salvarse. No, el Señor los salvó y llegaron a la tierra. Hernán, no, tranquilo que no te fuiste con el Señor todavía. ¿Saben? Hubo un hombre, y esto sí es un hecho real. El nombre no me acuerdo porque era inglés este señor y no recuerdo el nombre bien. Pero este señor era ministro del evangelio en Inglaterra.
en esa época, estamos hablando de promedio 1910 por ahí, era ministro del evangelio. Empezó a predicar el evangelio por aquí, por allá, por acullá, y alguien, un ministro, lo vio y dijo, un discípulo del Señor, un Timoteo, un Timoteo, Richard, tranquilo, que tú también eres Timoteo. Y de repente este hombre empezó a trabajar en una obra, le dieron una obra pequeñita a 4 personas y de repente aquello creció grandemente y Dios lo bendijo de una manera extraordinaria y estuvo en un momento parecido al que tuvo Hernán, pero aquí en la tierra, en un barco muy grande que estaba hundiéndose, ese barco. Y saben, mientras allí la gente estaba intentando ver cómo resolvían el problema de salvarse, este hombre estaba en medio del conflicto predicando el evangelio. Arrepentido. Ya va, hermana, por favor. ¿Sabe qué le dijo a una persona que se aferró a un pedazo de tabla? Le dijo a esta persona: ¿crees en el Señor Jesús? Yo no conozco a Jesús, yo lo conozco. Jesús te puede salvar. Jesús te puede salvar. Búsquenlo en internet, ahí está la historia, para que después la puedan comprender el nombre y demás. Jesús te puede salvar, pero ¿cómo? Yo voy a ser bautizado, él le dice, y yo te quiero bautizar en esta hora. ¿Cómo me vas a bautizar? Ya estás bautizado. Imagínense, se estaban hundiendo, se estaban ahogando en el nombre de Jesús. Estás siendo bautizado y eres creyente. Y fue en el Titanic. Cuando se hundió, esta persona que logró salvarse, cuando regresan los botes, historia real, ahí está en internet, búsquenla, el nombre no me acuerdo, hermano. Sí, cuando este hombre se salvó porque los botes empezaron a buscar a sobrevivientes, él fue uno de los sobrevivientes y él dice: yo soy el último discípulo de esta persona. Fulano de tal, ahí está. Y él hace la historia. Por eso es que se sabe la historia, porque él se salvó y la pudo hacer. ¿Ven? Entonces, miren, hermano, la forma puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la función de este propósito que nuestro Señor Jesús estaba diciendo acá en Mateo 28. Cuando estaba él diciendo, ya casi voy acabando, ir por todo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en las células. Amén. Eso. Ahora, ¿por qué una persona debe de bautizarse? Y le voy a dar la cita, está quedando grabada, si usted la está anotando, o después puede ver el video y va sacando la cita y va estudiando, porque ya no nos da mucho tiempo de leer toda la cita. ¿Por qué una persona debe ser bautizada? ¿Por qué razón? Y aquí cabe la pregunta de, entonces, ¿que la forma puede cambiar? Sí, hermanos, la forma puede cambiar. Porque de repente usted dice: ay, pero es que los presbiterianos por lo general bautizan con el chorrito de agua, y así lo hacen los católicos. Ya les dije, hermano, la forma puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la intención del corazón. Es tu fe. Lo que no puede cambiar es tu fe. Porque te hago la pregunta: y en un desierto, ya no nos vamos al espacio, ahora aquí a la tierra, en un desierto no hay oasis, no hay donde sacar agua, ¿con qué tú vas a bautizar? Si de repente Felipe anda por ahí y se hubiera encontrado a este etíope y no hay ni un charco, ¿con qué iba a bautizar a Felipe? Créame que iba a hacerlo con el poquito de agua, la cantimplora que traía el etíope. Y ese poquito de agua se la iba a rociar por arriba, por encima. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma no es la importante. ¿Por qué entonces tenemos que bautizarnos? Número 1, porque es un mandato de nuestro Señor Jesús, lo acabamos de leer en Mateo 28, 19. Número 2, porque
es la señal de una buena conciencia hacia Dios en obediencia. Está en Primera de Pedro 3:21, número 3, porque Jesús mismo fue bautizado. Lo acabamos de leer. Número 4, es una forma de circuncisión. Y este pasaje sí te lo voy a leer. Está en Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. No lo busque para abreviar, yo se lo leo. Dice así el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y este es uno de los pasajes que comúnmente yo usaba también. Bueno, pero si el apóstol Pablo dice que muertos en Cristo, resucitados con Cristo, entonces entendemos de que cuando la persona se bautiza tiene que ser de esa forma, tiene que ser por inmersión. Porque entonces cuando yo me sumerjo en el agua, ahí estoy dejando todos mis pecados supuestamente, ¿sí o no? ¿Verdad? Se puede interpretar de esta manera. Y entonces cuando salgo, estoy resucitando con Cristo. Uy, qué bonito esa obra de teatro. Porque imagínense si son 100 los que se van a bautizar, el último que se vaya a bautizar en esa agua está llena de pecado. Imagínense lo que va a recoger en vez de soltar es recoger, ¿verdad? Hermano, eso nos los han enseñado que es así, y así no siempre es. Así no siempre es. Tú te puedes bautizar de repente en un charco, tú te puedes bautizar, ahí lo vimos, Jonathan se bautizó en una playa, agua salada, o en un río, o donde el Señor te dé la oportunidad en ese mismo momento preciso allí. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Le dijo el eunuco a Dios santo, al discípulo de Dios. ¿Qué impide? Si aquí hay un charco, aquí hay agua, aquí mismo, ¿qué tú crees? Que probablemente ese charco no estaba lleno de lodo y que se embarró de lodo, o era agua linda, rica, cristalina, calentica, porque estamos en Bogotá y hay que ponerle un calentador, hermano, porque así uno, no, yo tengo gripa, no, hermano, ¿qué? Mire, hermano, la forma varía, ¿verdad? Y el bautismo es el símbolo de circuncisión, no de la carne, del prepucio en el caso de nosotros los hombres, sino de la circuncisión del corazón, es símbolo. Número 5, es una doctrina fundamental de la iglesia primitiva. También está en Hechos 41, en Hechos 10 del 47 al 48. Solo quiero leerle este pasaje, esta porción. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este pasaje también malinterpreta algunas denominaciones cuando dicen que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús, porque el apóstol Pablo lo está diciendo allí. Entonces, cuando tú bautizas en el nombre de Jesús a alguien, te digo cuando tú, porque en algún momento de la vida de repente te va a tocar bautizar a ti, hermana, hermano. No esperen, miren, no esperen cuando llegue. No, el domingo vamos a la iglesia, pero ¿qué tal, hermana, hermano? Yo estoy en un hospital, en un lecho de muerte. ¿Cómo no puedo ir a la iglesia? El pastor no puede llegar tampoco aquí. Yo necesito ser bautizada. No te puedo meter en un estanque, no hay una piscina. En el hospital, ¿cómo te bautizo? Hermano, créame que les puede pasar. Créame. ¿Cómo te bautizo? Da igual, echa un chorrito de agua. Quiero ser bautizada, quiero ser bautizado. Y créame que lo vas a tener que hacer. No porque, ay, el Señor me va a condenar, sino por la fe de esa persona.
lo vas a tener que hacer. Y esa persona, cuando le eches el chorrito de agua, aleluya, va a recibir el poder de Dios. Con un chorrito, una gota, una saliva, lo que sea, lo va a recibir. Porque es la fe la que va a actuar, hermano. Recuerdo el año antes pasado, cuando llevamos a bautizar a mi hermana Lucia, a mi hermano Leo, allá a Shalom. ¿Usted se acuerda? Fuimos casi todos de los que estamos acá, fuimos allá a presenciar el bautismo de nuestros hermanos, ¿verdad? Y alguien por allá decía, uy, pero yo pensé que aquí había bautisterio, allá en Shalom. No, hermano, da igual. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa todas estas cosas? Porque nos han enseñado mal. Nos han enseñado que las cosas tienen que ser así y que el Espíritu Santo no puede venir a romper lo que yo como hombre establecí en un documento, en un estatuto de la iglesia y demás. Nos han enseñado mal y nos hemos olvidado que la iglesia no es de nosotros, es del Señor, y que la fundó y la estableció Él. Con su sangre compró a la iglesia, y el Espíritu Santo es el que trae todos los que son salvos, y el Espíritu Santo es el que reparte dones y ministerios. No es el pastor, no es un curso de pastor para ser pastor. Hermano, no existe bíblicamente. Nos han enseñado mal. Es el Espíritu Santo el que establece dones, ministerio, talento. Aleluya. Es Él. Entonces dejemos que Él trabaje. Por ahí le escribí a ciertas personas diciéndole, prefiero dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje. Que Él sea el que trabaje, porque yo no soy Dios. Yo no voy a cambiar a nadie. No tengo esa capacidad. ¿Saben por qué? Porque yo también tengo que ser cambiado. Yo también tengo que ser moldeado. Dejemos entonces que Espíritu Santo trabaje en mí. Espíritu Santo, trabaja en mí. Espíritu Santo, tú conoces mi condición, tú conoces mi problema, tú conoces mi conflicto. Y el punto número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Esos son las 3 doctrinas fundamentales del bautismo que tú y yo tenemos que conocer. El bautismo de Jesús, cómo fue y para qué fue. El bautismo tuyo y mío. Y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tengo que recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Es un mandamiento. Efesios 5:18, no lo vamos a leer. Solo podemos ser llenos hasta nuestra capacidad de recibir. Si tú tienes una fe pequeñita, ese es el límite de la fe y ese es el límite que el Espíritu Santo va a estar llenando. Pero si tú crees, yo creo que para el año que viene aquí no vamos a caber. Amén. Yo lo creo. Yo no sé si vamos a tumbar, comprar, yo que sé lo que vamos a hacer, porque yo no puedo definir lo que vamos a hacer, porque esta es la iglesia del Señor. Pero si yo voy a creer entonces que vamos a hacer los mismos, las mismas caras y vamos a hacer el club de los ositos del cariño, pues así seguiremos. Y es lindo también, no es que sea malo. Es lindo que nos amemos unos a otros y nos abracemos, pero también es más lindo de que otros que no conocen de ese amor vengan también a recibir de ese amor. Es un mandamiento, ser lleno total a plenitud del Espíritu Santo. Número 2, da nuevo poder y audacia para cada creyente. Hechos 1:8, 2:14, 4:31 al 32. Número 3, es necesario para la liberación de los dones del Espíritu Santo que ya tú tienes, pero tienes que actuar, tienes que trabajar, tienes que usarlo. Y de repente por allí, y recuerdo la prédica de nuestro pastor José Jesús Ramírez aquel domingo que la pusimos acá por petición de él personalmente, no sé si se acuerdan, donde estuvo bautizando a una niña. ¿Se acuerdan? Ese sermón lo vimos completico aquí, ¿verdad? Y él enseñó por qué él bautizaba a una niña. Pero no existe en la Biblia ningún pasaje donde se estaba bautizando niños. Pero sin embargo, sí existen pasajes hermosos, ya no tengo mucho tiempo, donde respalda la fe de una familia completa.
allí cuando estaba el apóstol Pablo y Bernabé en la cárcel. Y de repente ellos, pero ¿de dónde sacaban esta gente, todos hombres, tanta energía, tanta fuerza para aún estar azotado, maltratado, con hambre, con grillete, con cadena, oscuro, con tremendo mal olor seguro, animalitos roedores, qué sé yo, allí, otros por otras celdas, llorando, gritando, sufriendo, y de repente todos se ponen a cantar y a adorar al Señor? Y volvemos a caer en lo mismo con Juan el Bautista. De repente por allá escuchan a estos dos hombres y dicen: esta gente, ¿de dónde sacan fuerza para en medio del conflicto? Y esto que tómalo para ti también. Tómalo para ti, porque no te creas que los problemas y conflictos solamente te vienen a ti o a mí. A ellos también le vinieron. Y ellos lo supieron confrontar y enfrentar con autoridad de parte de Dios y con gozo. Y entonces cuando estamos llenos de problemas y conflictos, lo que hacemos es... Pero yo no veo a Pablo y a Silas allí en la cárcel llorando y sufriendo. Los veo gozoso, alegre. Y de repente las personas dicen: pero tú estás gozoso y alegre con la cantidad de problemas que tú tienes. No, yo no tengo ningún problema. Yo lo que tengo es un Dios poderoso y glorioso que me resuelve esos problemas. Yo no tengo problema ninguno, no son míos. Recuerde, Satanás va a querer siempre llenarte de problemas y conflictos. ¿Para qué? Para que no vengas a la iglesia, para que no busques de Dios, para que no leas la palabra, para que no te relaciones con tus hermanos, para que no prediques el evangelio. Te va a enfermar, te va a traer una cantidad de conflictos, así como le pasó a Job. De la misma manera, no creas, sí, está pasando hoy también. ¿Y qué tú pretendes? ¿De que hay domingos que yo quiero estar aquí parado? Hermanos, no. Hay domingos que yo me siento tan mal y re mal. Ahorita estaba orando al Señor y me sentía re mal. También allí me sentía re mal. Y yo le decía: Señor, yo no entiendo por qué tengo esta enfermedad. Pero así mismo le estaba diciendo al Señor: pero si es que me toca estar en la misma condición del apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne, pero que nunca dejó de adorarte, de servirte, de alabarte, de bendecir tu nombre y de exaltarte en toda la tierra, así sea. Hermanos, créanme, a veces yo no quiero estar aquí. A veces yo le digo a mi esposa: no quiero ir a la iglesia, no me siento bien. Pero de repente, yo no sé, uno saca fuerza de debilidad. Yo no sé si el Espíritu Santo, dale ánimo. Y ven, pero a veces tengo mis manos todas moradas. Y a veces me siento re mal. Pero ¿sabes qué? Y no crean de que yo soy el omnipotente, el que tengo el poder, el que tengo la autoridad, el que tengo la unción del Espíritu Santo. No, hermanos. La misma unción que yo puedo tener, la puedes tener tú también. El mismo don de servicio lo puedes tener y lo vas a tener también. La misma ansia y deseo de buscar de Dios también lo tienes y lo puedes tener también y lo vas a tener. Porque el Espíritu Santo de Dios fue derramado para todos. Para todos. Quiero terminar solo con estas citas que les voy a repartir. Les voy a transmitir para que queden grabadas. Lo que sucedió en la Biblia cuando la gente fue llena del Espíritu Santo. Algunos ejemplos nada más les voy a dar. 120 hablaron en otras lenguas. Hechos 2:4. Y hablaron la palabra de Dios audazmente. Hechos 4:31. Cornelio y los demás que estaban con él hablaron en otras lenguas y hablaron a Dios. Hechos 10:46. Pablo recibió la vista. Hechos 9:17 al 18. Muy hermoso ese pasaje, se lo regalo para que lo puedan leer en casa. Los efesios hablaron también con poder y autoridad. Hechos 19:6. Los samaritanos, imagínense ustedes, los samaritanos que no tenían derecho para nada de acercarse al que todo lo puede. La Biblia
No lo dice así, pero Simón vio algo que Dios estaba haciendo por el poder o la llenura del Espíritu Santo en ellos. Hechos 8, 17 al 24. De esta manera, hermanos, cuando a ti te llegue esa oportunidad, si no hay otra opción, obedece al Espíritu Santo de Dios. Obedece al Espíritu Santo de Dios. Vimos rapidito los 3 tipos o bautismos más importantes que hay en la palabra de Dios, que a ti y a mí hoy son los que más nos interesan conocer, vivir para poder enseñar. El bautismo de nuestro Señor Jesús, el bautismo en agua tuyo y mío, que la forma puede cambiar, ¿sí o no? Según las circunstancias pueden cambiar. Y el bautismo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si por ahí te dicen que el bautismo de fuego, que si el bautismo, también son otros bautismos, el bautismo de Jesús la ira de Dios que cayó sobre Jesús como bautismo también es otro tipo de bautismo, pero esos fueron elementos específicamente para algo o para alguien. Pero para ti y para mí, los 3 importantes son estos. ¿Cuáles son? 1. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. 2. El tipo de bautismo que Amén. Sí, correcto. puede variar. A ver. Puede variar. O sea, depende de las circunstancias. El bautismo nuestro puede variar dependiendo de las circunstancias, la geografía, el lugar, ¿verdad? Y el número 3. ¿Cuál es? El bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu de Dios. El bautismo. Recuerden aquellas personas como 120 que estaban allí reunidos en Hechos capítulo 2. 1, perdón, y luego 2. Como 120 personas habían esperando que la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el Pentecostés. Pero luego vemos en ellos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, aún siendo pequeñitos, porque ya te dije, y es otra mala enseñanza de que yo nací en el Evangelio porque mi mamá y mi papá eran creyentes y yo nací en el Evangelio. Usted no ha nacido en ningún Evangelio. Usted tiene que conocer la verdad. Jonathan, yo pudiera decir lo mismo de Jonathan y Daniela, y así no es. Ellos tuvieron que conocer y tienen que todavía conocer mucho de la verdad, así como todos nosotros, incluyéndome a mí. Entonces, esa es una de las maneras de que nos han engañado. Todo ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados, aún siendo pequeño. Pastor, pero ¿cómo vamos a estar bautizando un niño de 7 años, 8 años? ¿De qué manera, hermano? Si a usted ve a los niños nacen y tienen los ojos abiertos de este tamaño, inmenso, y ya a los 2 meses ya andan diciendo papá y andan caminando. En los tiempos míos, de Carlito, de Tulia, de Aide, de Esperancita, de Florecita, de mi hermana Aura, de Daisy, en los tiempos de nosotros, hermanos, los niños abrían los ojos a los 45 días de nacido. Y entonces ahora tú ves un niño, es más, ese niño, ¿qué edad tiene tu bebé chiquitico? ¿Cuánto? 8 años. Mira, hermano, ese niño sabe más trabajar estos equipos que seguro que su papá y su mamá. Me gana. ¿Ve? Entonces, hermano, mire, no, pero hay que bautizar a los 12 años, porque Jesús se acercó al templo a los 12 años. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia? Otra mala enseñanza. Y aquí les dejo con hábitos y costumbres que hemos heredado malos dentro de la iglesia del Señor, y que a medida que va a pasar el tiempo vamos a ir aprendiendo a corregirlos para trabajar y actuar para el Señor. Cerramos nuestros ojitos ahí donde estamos y oramos. Señor Jesús, gracias, muchas gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Rey.